Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar Retorno a la oficina, realidades y retos. Quiero pedirles que les demos 5 minutos a otras personas que ya se están conectando para que demos inicio a la conferencia. Bueno, creo que respetando el tiempo de todos, vamos a dar inicio. Para MTS Consultoría Más Gestión es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar Retorno a la oficina, realidades y retos. Soy Lina Pedraza, gerente de servicio de MTS y voy a acompañarlos como moderadora en esta conferencia. Desde el 1 de abril, cuando el gobierno decretó el aislamiento preventivo obligatorio, las organizaciones tuvieron que asumir cambios importantes en su forma de trabajar. Muchas migraron parte de sus actividades a las casas de sus colaboradores y como empleados también tuvimos que adaptarnos al entorno familiar, llevar nuestro trabajo a la casa, apoyar a nuestros hijos en las actividades escolares y algunos de nosotros tuvimos que asumir también tareas del hogar. Este aislamiento ocasionado por la pandemia ha traído consigo un impacto económico, por supuesto, pero también una transformación organizacional y cultural que implica descubrir nuevas formas de trabajo y de prepararnos para asumir los cambios que traerá el retorno a las oficinas de una manera segura y responsable. Porque algo es claro, y es que si bien trabajar desde casa ha traído ventajas, también extrañamos nuestras oficinas, compartir con nuestros compañeros y tener espacios adecuados para desarrollar nuestras actividades profesionales. Para MTS como consultor y gestor de activos inmobiliarios es muy importante acompañar a nuestros clientes en este proceso y darles la tranquilidad de un retorno seguro. Por eso, hemos conformado un panel de expertos que nos darán su opinión respecto a las realidades, perspectivas y retos para el retorno a la oficina. Hoy nos acompañan el doctor Iván Darío González Ortiz, médico cirujano, magíster en Administración de Salud de la Universidad Javeriana. El 7 de agosto del 2018, el presidente de la República lo designó viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios y recientemente fue designado como ministro encargado de liderar al país en la preparación para el COVID. El doctor González además ha trabajado en diferentes empresas del sector salud en Colombia y en el exterior. En los últimos 20 años ha tenido cargos directivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en IPS Jave Salud, en Droguerías Acuña, en Colmédica, en ARS Universal de República Dominicana, en la Fundación Corona y además fue consultor del Banco Mundial en proyectos de salud para Argentina y El Salvador. Es consultor principal de GRESA Salud para el Desarrollo, compañía que en la pandemia ha asesorado y acompañado a varias organizaciones del sector público y privado, entre ellas MTS, en la implementación de modelos de bioseguridad y procesos para la reactivación de su actividad productiva. Nuestro segundo panelista es Juan Manuel Acuña, ingeniero industrial con maestría en Economía de la Universidad de los Andes, gerente general de Droguerías Acuña por más de 18 años, con un amplio conocimiento en gestión del cambio organizacional y estructuración de proyectos complejos que involucran la interacción de varias áreas de la organización. Actualmente trabaja como consultor asociado a GRESA Salud para el Desarrollo, acompañando en los procesos de asesoría en el desarrollo de modelos de bioseguridad con el fin de mitigar el riesgo asociado a COVID. Por último, quiero presentarles a Jean-Paul Valero, presidente de MTS. Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes con MBA del London School of Economics y cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de banca de inversión inmobiliaria. Nuestra agenda para hoy, primero vamos a dar un poco de contexto de la situación actual, luego vamos a evaluar un poco las perspectivas que tenemos frente a esta nueva situación dentro de las oficinas, para las organizaciones y para las personas. Luego vamos a abordar un poco las medidas claves de retorno a la oficina y vamos a tener un espacio al final para preguntas y respuestas que hagan nuestros invitados. Les voy a dar dos recomendaciones. La primera es que vamos a silenciar los micrófonos de todas las personas para que no vayamos a tener ruidos externos. Y por favor les pido que las preguntas que tengan las hagan en el chat. Nosotros vamos a estar pendientes y al final vamos a tener un espacio para darles respuesta. Sin más preámbulos, entonces, le quiero dar la palabra a Jean-Paul Valero, presidente de MTS. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, aliados y amigos por estar con nosotros. Gracias, Lina. Gracias al viceministro y a Juan Manuel por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo seminario MTS.
Eh, Nos encontramos frente a una situación totalmente inesperada, lo que los economistas llaman un Black Swan o cisne negro, que afecta no solo nuestra salud, sino la economía. Tal vez una coyuntura sin precedentes en nuestra historia reciente. El registro más cercano es la gripe española, que en 1918 mató a más o menos a 50 millones de personas. Dada la seriedad de la situación, en MTS desde un primer momento nos asesoramos de expertos para que nos ayudaran en la prevención, mitigación y contención del COVID-19, en la operación de nuestros 70 activos inmobiliarios que tenemos en Colombia y en Panamá, que hoy en día representan más o menos unos 3 millones de metros cuadrados bajo administración. Por esa razón trajimos a la mesa a consultores de primer nivel, como son el doctor Iván y Juan Manuel, quienes nos ayudaron en la formulación en el análisis de la situación y la formulación e implementación de acciones para la prevención y elaboración de protocolos de seguridad y así poder gestionar el COVID-19 en nuestras operaciones. En línea con nuestro propósito superior de generar bienestar y experiencias extraordinarias de una manera responsable desde el punto de vista social, ambiental y de gobierno corporativo, quisimos estar sobrepreparados para que nuestros diferentes grupos de interés, ocupantes, proveedores, clientes y colaboradores, se sintieran y estuvieran seguros en los edificios administrados por MTS. Sin lugar a dudas, las disrupciones que trajo la pandemia, como acelerar esta tendencia que se venía dando hace ya casi 3 décadas en relación con el trabajo en casa, de la cual se había hablado mucho, pero poco se practicaba, trae muchos beneficios. Nos da mayor libertad para administrar nuestro tiempo, recuperamos tiempos valiosos de desplazamiento. Según estudios, bajo condiciones adecuadas, aumenta la productividad y para algunas personas es un factor de bienestar el poder trabajar en la casa. Sin embargo, en MTS estamos convencidos que el estar en contacto con otras personas y la interacción en términos sociales, productivos y creativos en el entorno de las oficinas es fundamental para nuestro desarrollo como profesionales y como empresas. Y consideramos que poco a poco es una dinámica que iremos recobrando en la medida que se permita. En este sentido, ¿quién mejor que Gresa? Como lo decía Lina, en cabeza del viceministro y en cabeza de Juan Manuel, para que nos den su opinión de las realidades y retos del retorno a la oficina en un ambiente de bioseguridad. Antes de darle la palabra a los expertos, quisiera abrir este conversatorio dando un poco de contexto de dónde estamos en términos del manejo de la pandemia, la reactivación de actividades y el retorno a la oficina. En el manejo de la pandemia, al comparar a Colombia con la región y en particular con Chile y Perú, países comparables, el desempeño de Colombia es sobresaliente. En la evolución de casos por día, estamos llegando, como lo ven en la primera gráfica, a 3.000 casos, muy por debajo de los 6.000 casos que presentan estos dos países. Y en esta gráfica ni siquiera pudimos poner a Brasil y a México porque básicamente Colombia no saldría en la gráfica. En términos de muertes por millón de habitantes, también Colombia se compara favorablemente. En términos de el porcentaje de ocupación de UCIs, también nos va muy bien, con un 51% frente a casi un 90% de Chile y Perú. De este valor, de este 51%, solo el 17% obedece a casos de COVID. Este manejo de la pandemia también está siendo respaldado por la población. En términos de aprobación, la gestión del gobierno puntea el ranking a nivel regional con un 56% de aprobación después de Uruguay. En términos de reactivación de actividades, al analizar un indicador que el mundo está mirando de cerca, que es el Community Mobility Report de Google, donde podemos observar
la movilidad hacia los lugares de trabajo, se observa que fruto de las acciones tomadas en el manejo de la pandemia, Colombia se ha abierto más rápido frente a Perú y Chile, ganando 18 puntos de abril y mayo, muy por encima de los 2 puntos que ganó Chile o de los 8 puntos de Perú. En la siguiente gráfica vemos la demanda de energía, que también es un indicador de reactivación económica. Sabemos que tuvo una fuerte caída en abril, pero ya estamos viendo un repunte. Y aunque seguimos, como lo ven, en terreno negativo, sabemos que en junio ya esta variación iba en un solo dígito. Respecto al consumo de los hogares, visto en su variación semanal contra el año pasado, aunque venimos de mínimos históricos, también vemos un repunte. Entonces, así las cosas, queremos ser positivos y pensar que el mayor choque sobre la economía ya habría pasado y que nos encontramos frente a la famosa V o U de la cual han hablado tanto los economistas, donde hay un fuerte descenso con una rápida recuperación en el caso de la V, o en el caso de la U una recuperación más lenta. O tal vez estamos frente a una W en el caso de llegarse a dar un rebrote del virus. De eso seguramente el doctor Iván nos va a profundizar. Consideramos que no hay que cantar victoria porque aún está por verse la evolución del principal enfermo que ha dejado esta pandemia, que es el desempleo, que podría llegar a niveles del 24%. Pero sí vemos acá indicadores que nos muestran que ya hay señales de una modesta recuperación. Respecto al retorno o al regreso a la oficina, quisimos traerles una encuesta que hicimos en mayo a 500 ocupantes de los 45 centros empresariales que administramos en Colombia, para que ustedes se den una idea del tejido empresarial de esta muestra. Este está compuesto principalmente por el sector de servicios en un 33%, seguido por salud, comercio, tecnología, construcción y energía, que sumados más o menos representan un 70% de la población de estos edificios, donde a su vez el 70% son empresas de más o menos de 20 personas. Consideramos que esta es una muestra muy representativa de lo que pueden estar pensando los ocupantes de oficinas y que queremos compartir con ustedes hoy unos resultados muy interesantes de esta encuesta. Al preguntar cuándo piensan regresar a la oficina, vemos que sumados los que nunca dejaron de ir a los espacios de trabajo, más los que están retornando, totalizan un 47% y solo un 2% no piensa retornar este año. Respecto a los turnos de trabajo, el 56% están pensando en implementar esta medida. El 48% de los encuestados está pensando en trasladar hasta un 30% de sus empleados a la modalidad de trabajo en casa. Tal vez aquí hacer un paréntesis, y es que la gran mayoría de las empresas que están practicando el trabajo en casa se están cobijando bajo el decreto 636 de este año, que tiene unas obligaciones laborales más laxas para el empleador versus el teletrabajo formal, medida que está vigente por el término de la emergencia sanitaria y que está por verse qué efecto pueda tener en el trabajo en casa cuando finalice la emergencia sanitaria, que por ahora está planteada hasta el 31 de agosto. Ya para terminar, vemos que Colombia no ha llegado aún al pico de la pandemia, pero la economía debe continuar este camino de reactivación, eso sí, con mucha disciplina y responsabilidad, donde vamos a tener empresas con un mix entre trabajo en oficina y trabajo en casa, y que aún está por verse realmente qué porcentaje del personal de las empresas va a adoptar en el largo plazo el trabajo en casa. Vemos unas indicaciones iniciales del 30%. Con esto le doy la palabra al viceministro Iván para que nos dé su opinión de qué se espera del desmonte gradual de restricciones, qué se espera de aperturas de nuevos sectores, qué se espera de apertura de colegios
jardines y universidades, que son claves para el retorno al trabajo. Muchísimas gracias. Doctor Iván, le doy la palabra. Jean-Paul, muchas gracias a usted, a Lina, por todo el trabajo, por la invitación que nos han hecho. Es un gusto compartir este espacio con Juan Manuel. Y creo que es muy valioso encontrarnos para hablar de estos temas. Me gustó mucho su presentación. Voy a tratar entonces de contarles un poco nuestra visión de la pandemia, dónde estamos y cómo estamos entendiendo los desafíos que vienen. Cuando uno mira un virus, usualmente trata de entender tres elementos: qué tanto se transmite, qué tanto enferma y qué tanto mata a la gente. Y este es un virus que tiene una alta transmisibilidad. Se estima que cuando no hay medidas, una persona contagiada puede infectar entre 2 y 3 personas. Desde el momento en que se infecta a la persona hasta el momento en que expresa síntomas pueden pasar 14 días, a eso se refiere el periodo de incubación, pero en promedio entre 5 y 7 días las personas ya tienen síntomas. Hay algo muy importante y es que hay estudios que muestran que entre 20 y 30% de las personas contagiadas no presentan síntomas y ha sido gran parte del reto de esta pandemia. Pero en síntesis es un virus que se transmite bastante. En términos de su capacidad de enfermar, que técnicamente se dice la patogenicidad o patogenia, es una enfermedad que que presenta síntomas leves en 80% de las personas que expresan síntomas. Acuérdense que muchos de ellos no expresan síntomas, pero de los que presentan síntomas, en el 80% de los casos los síntomas son leves, y por leves no quiero decir que sean sencillos, es una gripa muy dura, pero se pueden manejar en la casa. El 20% requiere tratamiento hospitalario y 5% requiere tratamiento de cuidado intensivo. Y de esas 5 personas, si 100 se enferman, 80 tienen síntomas leves, 20 van al hospital y 5 entran a cuidado intensivo, de esas 5 personas entre 1 y 2 fallecen. Es decir, la mortalidad de este virus es entre el 1 y el 2%. Si ustedes piensan en este virus de esa forma, pues lo más probable es que la mayoría nos enfermemos, pero muy pocas personas fallezcan proporcionalmente. Y por eso el problema principal de esta pandemia no es la enfermedad per se, sino que en un muy corto periodo de tiempo se está enfermando mucha gente y lo que se quiere es evitar el colapso del sistema de salud. Hoy el mundo amaneció con poco más de 8.600.000 casos y cerca de 500.000 de personas fallecidas, 456.000 personas fallecidas. Ya el número de recuperados en el mundo es mayor, sin embargo tenemos un número de casos nuevos bastante alto. 178.000 casos en un día son muchos casos, y fíjense que muchos de los casos vienen de nuestra región. Brasil, México, Chile y Perú aparecen ahí, y también aparece obviamente Estados Unidos. Entonces, para nosotros esta situación lo que significa es, como ustedes han visto en los medios, que hoy el foco principal de la pandemia es América, y dentro de América nuestros países son muy relevantes en la generación de casos nuevos. Colombia ayer tuvo 3.100 casos, o sea, casi está dentro de los 10 países del mundo que más casos generó, y seguramente esto va a ir subiendo. Aquí ustedes ven en la tabla de la izquierda el número de casos por región y en la tabla de la derecha el número de muertes por región. Si ven, desde hace 4 semanas, Norteamérica, que incluye Canadá y México, es la región del mundo que más casos ha generado, pero si miran la tabla de la derecha, no es la región del mundo que más muertes ha generado. Algo similar sucede con Asia y con Suramérica. Asia ha tenido más casos que Suramérica, pero cuando ustedes miran la tabla de la derecha, desde hace unas 3 semanas, Suramérica está presentando más fallecimientos que Asia.
Entonces, realmente la mortalidad asociada al COVID tiene como dos componentes importantes. Uno es la letalidad del virus, que ya sabemos que es entre el 1 y el 2%, y lo otro es la capacidad del sistema de salud para atender el COVID y otras enfermedades. En otros países, en Europa, se vio cómo algunos lugares colapsaron los sistemas de salud y por esa razón los muertos fueron muchos más de los que han debido hacer. Y eso en gran medida explica la diferencia entre la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. Acá les voy a pasar 4 o 5 slides rápido. Así estábamos el 7 de enero, cuando esto empezó en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, y se fue desplazando desde Europa hasta el momento actual, en donde vemos que ha ido migrando la pandemia y ya está en todos los países del mundo. Hay muy pocos registros en África. La mayoría de la gente cree que tiene que ver más por un tema de diagnósticos que porque realmente el virus no esté, pero si ustedes miran los puntos, ya hay en prácticamente todos los países. En los 192 países se han registrado 189 que presentan casos. A la izquierda ustedes ven la respuesta frente a la pandemia, que implica una buena preparación, una buena comunicación del riesgo, respuesta centralizada, desplegada en lo local y coordinada por actores, acceso masivo a diagnóstico ágil y confiable, el uso de Big Data y tecnologías de información y comunicación, la contención y la focalización de la población en riesgo, que son principalmente los adultos mayores y las personas con otras enfermedades, la preparación del sistema de salud y la imposición de medidas aisladas, focalizadas, progresivas, sectorizadas y articuladas en función del riesgo poblacional. Cuando ustedes ven la tabla de la izquierda, lo que queremos decir es que no podemos seguir en la falsa dicotomía entre escoger economía y salud. La razón principal por la cual se avanzó en la cuarentena fue para preparar al sistema de salud, pero la cuarentena no es útil para protegernos de la pandemia como una figura aislada. Hace parte de las estrategias de mitigación, pero no podemos olvidar que la cuarentena trajo, como bien dijo Jean Paul, unos efectos económicos durísimos y que este país debe retomar su actividad económica con lo que ha llamado el presidente Duque un aislamiento inteligente para no tener que escoger, para poder aplicar la mejor estrategia que podamos y al mismo tiempo reactivar nuestra economía de cara a la recuperación. Caso de Colombia, ustedes pues lo conocen más de cerca, no me voy a detener mucho en eso, pero estamos siendo un país, hoy fuimos el país número 13 en generar casos en todo el mundo y seguramente esto va a seguir creciendo. La gente se pregunta, ¿cuándo va a llegar el pico? Nosotros creemos que ya estamos en la fase de ascenso del pico. El pico tiene 3 componentes, una fase de ascenso que puede ser larga, como en el caso colombiano, una plataforma de casos máximos que estimamos va a llegar entre la próxima semana y los primeros 15 días de julio, y seguramente en finales de julio y agosto va a empezar nuestra fase de descenso. Hemos venido mejorando en pruebas, hoy estamos haciendo 11.000 pruebas por millón de habitantes. Alemania hace 56.000 pruebas y sin ir muy lejos, Chile está haciendo 45.000. Entonces creemos que Colombia ha hecho un esfuerzo enorme y ojalá pueda seguir avanzando en el desarrollo de las pruebas para poder manejar mejor los momentos que vienen. Usualmente los países tienen en cuenta varios elementos para poder reaperturar sus procesos, que hayan superado el pico epidemiológico, que los sistemas de salud no estén desbordados, que haya una alta capacidad de respuesta institucional, que haya un desescalonamiento gradual de las cuarentenas, con monitoreo, avance y retroceso del virus, que se aplique diferencialmente por regiones y que se mantenga una adecuada comunicación del riesgo. Colombia ha tenido que vivir esto al revés. Colombia va cerca de 60 días, entre 60 y 90 días detrás del resto del mundo, al igual que México y que otros países de la región, porque cuando esto empezó en Europa, nosotros pudimos tomar muchas medidas de preparación. Entonces vamos a tener que abrir y ese es el gran desafío que tenemos, abrir en un momento donde está empezando el ascenso de nuestro pico epidemiológico. ¿Cuáles son las ideas para poder avanzar?
Las ideas son sin duda los desarrollos de protocolos y quiero reconocer el liderazgo de MTS en eso. Desde hace más de 2 meses fuimos ubicados por ellos y hemos trabajado, gracias de parte nuestra al liderazgo de Juan Manuel y del equipo técnico de medidas y protocolos, y de parte de MTS a todo el equipo administrativo y al liderazgo de Jean Paul, en el desarrollo de estos protocolos para proteger y prevenir a las personas, para contener a los enfermos y para mitigar cualquier brote que se presente. Son fundamentales 5 medidas, no me detengo en ellas porque Juan Manuel va a hablar de eso más adelante. La implementación de estrategias como horarios diferidos, turnos distintos, alternativas de movilidad, campañas educativas para la población tanto general como específica de los inmuebles, y los planes de reapertura acompañados de un monitoreo y un muestreo constante. Si pudiera resaltar algo, y sé que Juan Manuel lo va a hacer, es la importancia de levantar la mano con honestidad y decir, yo estoy enfermo, por favor, tengan cuidado las personas que estuvieron conmigo y voy a dejar de ir a la oficina y me voy a hacer la prueba y voy a cuidarme. Es decir, en nosotros está la capacidad de identificar la enfermedad y levantar la mano. Entonces, hago ese llamado, sé que Juan Manuel lo toca más adelante, pero va a ser fundamental, porque ahí es donde se empieza a contener la enfermedad. Estos son los desafíos que nosotros vemos. El primero es la necesidad de reabrir la economía en el momento en que empieza este pico epidemiológico. Ustedes vieron el impacto de abril, una caída del 20% en todos los sectores, pero sectores que tuvieron hasta caídas del 30%, el peor en la historia desde que tenemos datos en el país. Jean Paul habló del empleo, 5.600.000 personas que perdieron el empleo en abril. Entonces, no podemos seguir esperando, ya nos preparamos, ahora viene el otro proceso que es el de no escoger entre salud y economía, sino cuidar ambas. Lo segundo es la falta de alineación entre los gobiernos nacionales, regionales y locales. Ha sido difícil construir una visión de país y es un gran desafío. La presión mediática que esto va a generar y la presión de las redes sociales, y yo creo que ahí como individuos tenemos una responsabilidad enorme de saber qué difundimos por WhatsApp o por Instagram o por Facebook y qué evitamos distribuir. La invitación es solo distribuir cosas que sean probadas y que tengan una fuente certera y cierta. Esa presión nos va a llevar a la tentación de regresar al aislamiento por el comportamiento de la pandemia, y muchas personas van a decir, ojo con esto, es que como abrieron la economía nos estamos enfermando. No, así lo hubieran dejado cerrada, nos hubiéramos enfermado porque no había llegado el pico pandémico a nuestro país y a nuestra región. Ahora que llegó, pues llegó. Y la pandemia es eso, la pandemia significa el descontrol de una infección. Entonces, en este momento debemos hacer conciencia de la situación, y el último desafío que es importantísimo y por eso estamos apoyando hoy este trabajo liderado por MTS, que es crear conciencia entre los trabajadores, contratistas, sobre la importancia del cuidado en el trabajo y fuera del trabajo, ahora que se flexibilizan las medidas. Quiero terminar con 2 slides que son para nosotros las bases de la respuesta para este desafío. Son 7 puntos. El primero es el liderazgo en la creación de la cultura y la conciencia necesarias para la protección de la salud, la reactivación de la economía y la recuperación económica y social de nuestro país. Y ese liderazgo parte no solo del trabajo que está haciendo Jean Paul y Lina al convocar este webinar, sino de ver a 360 personas conectadas, tratando de asumir como propio esa creación de cultura y ese liderazgo. La segunda es la creación de una conciencia sobre la importancia del autocuidado y del cuidado a otros y el rol de los individuos en los resultados colectivos, no solo protegiéndonos, sino también entendiendo que si nos enfermamos debemos levantar la mano con honestidad. Se siente horrible levantar la mano y decir tengo COVID, pero no es un pecado y nadie los puede culpar si sucede. Por el contrario, hay que generar los escenarios laborales y los incentivos para que la gente levante la mano y diga que está enferma. Hemos visto en algunas industrias donde el que se declara enfermo no le pagan y lo mandan a su casa a descansar, pero sin pago. ¿Qué hace la gente? Se queda callada. Entonces, busquemos una creación de conciencia y un marco social que permita levantar la mano y decir yo estoy enfermo para protegerme y para proteger a otros. En tercer lugar, la conciencia de todos los líderes sociales y organizacionales alrededor de cómo
desempeña la sociedad su rol en esta coyuntura. MTS, que trabaja en todos estos inmuebles con ustedes, está diciendo, yo acá tengo una responsabilidad. Yo quiero invitar a la gente que ocupa los espacios donde convivimos a que conozca esta visión y a que trabajemos juntos para entender cuál es nuestro rol, cómo nos desempeñamos como sociedad para salir mejor. Y por eso valoramos, Jean Paul, no me canso de decirlo, este esfuerzo. En cuarto lugar, el desarrollo de mecanismos para garantizar que la visión que desarrollemos se transforme en procesos, programas y proyectos en todo el país. Colombia va a salir de esto, no hay duda de eso. Hemos salido, Jean Paul habló de la gripe española, pero podemos hablar del H1N1, que fue hace 10 años, podemos hablar del sarampión, que fue el año pasado, podemos hablar del Zika en el 2016. Y podemos hablar de otras cosas dramáticas como el narcotráfico, la violencia, el narcoterrorismo, que son situaciones que han afectado a nuestro país y que han sacado la resiliencia de los colombianos como raza, han sacado la mejor cara de nuestra nación. Entonces, ¿cuál es la visión que cada una de sus organizaciones tiene? Vamos a atravesar el desierto desde el punto de vista económico y social, muchas dificultades, pero tenemos que tener una visión para que en 12 meses, en 18 meses, hayamos alcanzado esa visión. Y eso es lo que se tiene que traducir en diferentes elementos para ir desarrollando la recuperación de nuestra vida. El desarrollo de alianzas y trabajo conjunto con el gobierno nacional, los gobiernos territoriales y locales para articular la operación y los proyectos con todas las comunidades que servimos. Esta alianza de MTS Congresa es una de las alianzas, pero parte de los objetivos de desarrollo sostenibles. El objetivo número 17 dice, hagamos alianzas para mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿quién se quiere sumar a esta alianza? ¿Cómo hacemos para que esos ambientes donde ustedes trabajan sean más seguros, pero permitan la reactivación económica? Mantener una adecuada comunicación del riesgo a partir de una robusta estrategia de comunicaciones. Hacer lo que estamos haciendo. No se trata de decir que no pasa nada. Se trata simplemente de poner en blanco y negro las situaciones que están pasando. Hoy nosotros estamos trabajando con cerca de 10 colegios que quieren reactivar sus clases en agosto. Y esos colegios con los que estamos trabajando están convencidos que van a encontrar los mecanismos y la seguridad para los niños, para los profesores y para toda la comunidad que sirven. Y lo mismo va a pasar con otras empresas. Hoy tenemos un grupo de cerca de 30 empresas que estamos protegiendo y una comunidad de más de 100,000 personas. Entonces, esa comunicación del riesgo, sentarnos a hablar de las cosas que estamos haciendo, de tener una visión de la pandemia, de no verla como el fin del mundo, sino como una situación de la que debemos protegernos, al mismo tiempo que avanzamos en la reactivación económica, creemos que es un elemento fundamental. Y la última es expresar cada día la mejor versión del liderazgo para ser una luz de esperanza y llevar nuestras acciones con un mensaje de optimismo. Nosotros estamos convencidos que Colombia va a salir adelante. Sabemos que Colombia va bien y creemos que si desarrollamos estas alianzas, si trabajamos juntos y si sacamos esa mejor versión de liderazgo de cada individuo de nuestro país, vamos a ser parte de la solución y uno de los países que mejor resista el embate de esta pandemia. Jean Paul y Lina, muchas gracias, paro ahí y quedo atento al resto de la sesión. Bueno. Doctor Iván, muchísimas gracias por toda esta información importante, por darnos esta perspectiva de la situación que nos puede dar más herramientas de toma de decisión frente al regreso a las oficinas y cómo afrontar todos los cambios que se vienen. Ahora, Juan Manuel, te doy la palabra para que de las experiencias recogidas en estos 3 meses, las disposiciones del gobierno y tu conocimiento, puedas hacer un recuento de las medidas claves a tener en cuenta para el trabajo en la oficina bajo un entorno de bioseguridad. Juan Manuel, gracias. Lina, muchas gracias. Jean Paul, muchas gracias. Iván, también muchas gracias. Excelentes presentaciones. Como lo dijo claramente y lo expuso con profundidad Iván, es fundamental la reactivación económica. Es fundamental que todos volvamos a las oficinas. Pero pues tenemos que hacerlo de una manera segura, como lo hemos venido esbozando desde los primeros momentos que nos juntamos a trabajar en esto. No se trata de escoger entre economía y salud, no se trata de tener una economía con salud. Y desde ese punto de vista, todo eso termina concretándose en una serie de medidas de bioseguridad que tenemos que afrontar para poder regresar de manera segura a las compañías.
Mi objetivo en esta pequeña presentación es tratar de pasar por las principales medidas de bioseguridad para que ustedes tengan un panorama más o menos general de lo que se debe tener presente para el ingreso a la oficina de manera segura y que todos estemos trabajando y operando tranquilamente de aquí para adelante y podamos reactivar la economía y seguir con nuestras vidas adelante. El primer punto focal en el cual arranca todo este proceso es el protocolo de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad es el instrumento que recopila todas las recomendaciones que deben hacerse para regresar a las oficinas, regresar a las empresas, regresar a las diferentes industrias. Este protocolo de bioseguridad contempla toda la normatividad que está legalmente vigente, debe cumplir toda la normatividad que ha venido saliendo por parte del gobierno y por otra parte debe hacerse con un fundamento de evidencia científica. En estos tiempos han habido todo un proceso de mucha información y desinformación que nos han llenado de mitos y de falsas imágenes. Por eso es fundamental atenernos a un protocolo de seguridad inicial que se hace cumpliendo la normatividad y con toda la evidencia científica. También es necesario desarrollar la matriz de riesgo personal. Este instrumento es fundamental para identificar el mapa de riesgo de todas las personas que trabajan con nosotros. Es el instrumento en el cual se recopila la información de cada uno de los empleados o individuos que interactúan con nuestra organización, en donde a través de un censo poblacional identificamos las características principales de esta población, tales como la edad, preexistencia de enfermedades, el tipo de EPS al cual pertenece. De esta manera, con este censo de toda la población que interactúa con la institución, podemos construir un mapa que nos permite determinar acciones diferenciadas y poder cubrir y minimizar los riesgos a aquellas parte de la población más vulnerable. También es necesario desarrollar un sistema, un proceso de seguimiento de las condiciones de salud de las personas que ingresan y salen de las oficinas. Es necesario hacer el registro del estado de salud de todo el personal, no solo directo, sino de todas las personas que entran y salen a la oficina mediante un registro diario de toma de temperatura y básicamente a través de una encuesta que trate de identificar si tiene algún síntoma indicativo de COVID en el día en que está presentando a la oficina. Es necesario registrar esto, hacer una encuesta, que la persona se compromete y, como dice Iván, que la gente tenga la claridad y la tranquilidad de poder levantar la mano y decir, mire, hoy tuve fiebre. Tranquilo, dígalo, que no le va a repercutir en que lo van a sacar de la oficina, simplemente es un tema de medida que nos va a ayudar a todos a convivir y no tener una propagación tan rápida como este proceso, como el gobierno la quiere evitar. Estos instrumentos de protocolo, matriz de riesgo y estado de salud nos implican generar unas transformaciones en algunos elementos claves de la oficina. La primera es en los puestos de trabajo. Es súper importante entender todas las disposiciones de distanciamiento físico para que las personas puedan trabajar en el mismo espacio, pero sin irrumpir la normatividad de los 2 metros. El ideal de toda esta organización es que la gente esté a 2 metros de distancia. Esto reduce en el 87% la probabilidad de contagio. Si está en 1 metro, se reduce apenas en el 63%. Entonces, tratar de cumplir en la oficina el distanciamiento de los 2 metros es fundamental. Esto implica claramente una transformación de los espacios físicos y hay que entrar a entender los puestos de trabajo para ver cómo se deja uno sí, uno no, o depende de la configuración de la oficina, construir la metodología para que la gente esté a 2 metros de distancia y se disminuya de manera amplia la posibilidad de contagio. También es necesario dar flexibilidad en los turnos de trabajo. Es necesario que las personas no las obliguemos a que tomen los sistemas de transporte público en las horas pico. Básicamente, cuando se toman las horas picos, pues se pasan los porcentajes permitidos y genera el riesgo de contagio mucho más alto. Entonces, la idea es generar turnos de trabajo que permitan que las personas puedan tener flexibilidad y puedan utilizar el sistema de manera continua y no se generen campanas de concentración para que la gente pueda operar fácilmente. En esto hay muchos ejemplos. Hay una compañía, por ejemplo, que trabajamos con ella que nos gustó mucho la idea, donde dijo, perfecto, tengo una capacidad de 100 personas en la oficina de manera natural, voy a permitir solo 50, de acuerdo con la área les puso acuerdo en distanciamiento y en el aforo, y permitió una estructura donde la gente reserva el lugar de trabajo cuando requiere la oficina. Entonces esto permite una flexibilidad tanto en los turnos de trabajo que permite que se aseguren los aforos y el distanciamiento físico necesario para poder trabajar con seguridad.
Las CPPs, ¿qué es las CPPs? Las CPPs son los elementos de protección personal que deben tener el personal para poder protegerse. Digamos que el más obvio y el que es más claro es el tapabocas. Es una normatividad legal, el gobierno solicitó que todos lo utilicemos, pero hay otra serie de elementos de protección personal como las caretas, como los guantes, que cada uno de ellos tiene una indicación particular. No hay que usarlos de manera indiscriminada. En esto se está dando un abuso, se está pidiendo que la gente se ponga unos trajes como de astronautas, los cuales no son necesarios de llevar para controlar el riesgo. No hay evidencia de que realmente el virus se transmita a través de la ropa de las personas. Entonces es importante tener claro qué elemento de protección hay que utilizar y cuáles son las características y condiciones necesarias en cada particularidad para definir estos elementos de protección personal. Otro de los fundamentos de los pilares fundamentales para controlar el virus es un poco contradictorio que un virus de tal magnitud que nos ha generado una crisis económica de crecimiento del 20%, que nos tiene guardados hace 3 meses, sus maneras más obvias de ser combatidos es lavándose las manos, manteniendo 2 metros de distancia con las personas e incrementando todos los protocolos de limpieza y desinfección. En la medida en que las oficinas incrementemos las rutinas de limpieza y desinfección, las probabilidades van a bajar de manera profunda y podemos trabajar con seguridad. Es necesario que nosotros hagamos el lavado de manos mínimo cada 3 horas, que le permitamos a todos los empleados lavarse las manos, no solo en tiempo, sino generar toda la posibilidad física y la provisión de lavamanos o insumos necesarios para que la gente tenga a mano la posibilidad de estarse lavando las manos cada 3 horas. Y aparte de eso, motivar todo el tema de limpieza y desinfección con rutinas cotidianas, ojalá cada vez que hay un cambio de turno en las oficinas. El manejo de los residuos también es otro elemento importante, es unas disposiciones importantes que ha creado las entidades de salud. Básicamente es necesario ubicar contenedores debidamente marcados que tengan doble bolsa negra para disposición de guantes, de tapabocas, de mascarillas, todos los elementos de protección personal. Todo esto que hemos hablado es fundamental y como lo decía Iván hace un tiempo, irlo acompañando de un modelo de capacitación permanente. Esta capacitación debe tener 2 líneas de acción. La primera es una capacitación individual a las personas que llamen al autocuidado. Es decir, realmente nosotros tenemos que aprender que estamos entrando en una nueva normalidad y que tenemos que aprender unas normas básicas y una cultura de autocuidado. Es muy básico, es lavarse las manos, es no meterse en aglomeraciones de personas, es tratar de no acercarse a menos de 2 metros cuando uno habla con las personas. Unas normas muy básicas, pero esto hay que crear una cultura, hay que volverlo un hábito. Así como hay hábitos involucrados en nosotros que de pronto son invisibles, pero que los actuamos todos los días. Por algún ejemplo, cuando uno sale a la calle y uno va a cruzar pues, la calle, pero la redundancia, pues uno sin darse cuenta mira a la izquierda y a la derecha porque sabe que si pasa la calle sin mirarlo va a coger un carro. Pues bien, cuando uno sale a la calle también tiene que lavarse las manos y cuando entra en un ascensor hay que limpiarse con desinfectante las manos cuando toca el botón y cuando entra una manija es importantísimo también limpiarse las manos apenas entra al sitio, cuando se entra en el puesto de trabajo hay que lavarse las manos, hay que tener el tema del distanciamiento. Entonces, esta capacitación es fundamental desde un punto de vista llamado de autocuidado. Y hay otra línea de capacitación que es toda la capacitación a los directivos de las organizaciones para que creen las normas, para que cada día la oficina sea un lugar seguro y nos dé tranquilidad ir a trabajar. Es necesario también entender que por más que yo cuide mi lugar de trabajo, esto es un proceso integral que uno debe tratar de generar una cultura que vaya más allá de las puertas de la oficina. Es decir, hay que desarrollar un plan de movilidad, hay que incentivar el uso de transportes no masivos, hay que buscar que si la gente puede tener bicicletas, tenga bicicletas. Hay otra compañía en la que trabajábamos en donde el gerente dijo, ¿sabe qué? Yo voy a hacer una promoción de bicicletas, voy a venderles bicicletas a mis empleados a la mitad del precio. Y tuvo un éxito increíble. Esa compañía llegó a que el 60% de la gente estaba llegando por bicicleta, generando una tranquilidad y una seguridad para todos. Hay que buscar todo este proceso y hay que crear una cultura donde la gente cuando llega a la casa también hay que enseñarle que hay que cuidarse en la casa, porque de qué sirve tener dentro de la oficina una cantidad de protección, unos procesos de cuidado, una cultura perfecta. Si llego a la casa y salgo y me voy a tomar cerveza con los amigos y me siento ahí en la cuadra, ahí donde todos nos juntamos y nos mezclamos y nos vamos a contaminar completamente. Entonces hay que generar un proceso de movilidad y un cuidado en casa desde nuestras oficinas. Una vez claro todas estas medidas, también es importante crear
un órgano que es fundamental y es el comité de crisis. Es indudable que en esta pandemia nosotros nos vamos a contaminar de manera amplia. Es decir, esto está fundamentado sobre una gran contradicción. Por una parte nos aislamos para no contaminarnos, pero por otra parte es el contagio el que nos va a dar las defensas necesarias para salir como sociedad. El aislamiento no se hace para no contagiarnos, se hace para disminuir la tasa de contagio y poder preparar los sistemas de salud y que no se congestionen. Desde ese punto de vista, la probabilidad de que cada una de sus oficinas se presente un caso sospechoso es muy alta. Creo que ya todos estamos viviendo en nuestras casas, que oímos que el primo, que el hermano, que el amigo que estuvo cerca del COVID. Es una realidad y tenemos que seguir adelante con esa realidad. Como lo dijo Iván, las cifras del COVID, digamos que en la gran mayoría, el 99% de las personas sale adelante. El punto es que cuando se presentan estos temas de posibles casos de sospecha o posibles temas de contagio, hay que tener dentro de la organización un comité de crisis que le permita a este órgano tomar todas las medidas necesarias de qué hacer. Esto implica crear un círculo epidemiológico, implica hacer unas cuarentenas determinadas, selectivas a las personas, implica, dependiendo si se da un brote masivo, tomar ciertas disposiciones de repente de cerrar preventivamente durante un tiempo una zona de la oficina. En fin, hay varias acciones que hay que tomar y para eso hay que tomar un órgano pertinente que es el comité de crisis. También es necesario crear dentro de las oficinas una zona para el cuidado de la salud. Cuando una persona se vuelve sospechosa, no hay que tildarla, no hay que señalarla diciendo usted nos trajo acá el virus. No, hay que entender que esto es un proceso natural y normal y que simplemente esta persona requiere llevarse a un espacio independiente para evitar más contagio y, en lo posible, esperar ahí los procedimientos para que o bien la recojan de la casa o tengan la disposición normal de cómo irse de manera segura a la casa. Por último, ya para cerrar, quiero hacer unas reflexiones finales del trabajo en casa o el teletrabajo. Ustedes saben que jurídicamente estos son elementos diferentes, pero digamos que se refiere más al tema de irse uno a trabajar fuera de la oficina. Este tema de trabajo en casa, esto ha sido una tendencia de las últimas 3 décadas, desde que el Internet genera su irrupción masiva en la sociedad. Efectivamente, muchos trabajos son susceptibles de hacerse en casa, pero pues no la mayoría. La verdad, hay muchos espacios necesarios de trabajar. Cuando uno mira más ampliamente todos los sectores de la economía, pues mi esposa es arquitecta y tiene una historia muy chévere. Yo, ¿cómo hago para pegar muros desde la casa? Pues no, hay que estar en un lugar de trabajo. O por decir, hay muchos espacios laborales de oficinas que requieren comités en conjunto, que requieren espacios de coordinación, que requieren trabajos presenciales. Entonces, si bien es cierto, la tendencia del trabajo en casa es importante, también entendamos que esto no es un tema que vamos de un día para otro. Estos 3 meses nos hemos adaptado, pero todos hemos sentido ciertas falencias, como hemos sentido ciertos beneficios. Desde este punto de vista, la reflexión de nosotros va a construir en las oficinas un ambiente seguro. Realmente, cuando uno mira estas normas que acabé de trabajar y ya su implementación en detalle, pues realmente la oficina es un lugar seguro, incluso yo diría un poco más seguro que la misma casa, guardando el respeto pues, de las casas impertinentes. Simplemente es que se vuelve una variable donde se genera la cultura. Entonces, busquemos volver las oficinas lugares seguros, lugares que disminuyan el contagio, lugares que inviten a participar cumpliendo toda normatividad, que con esto salimos adelante todos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Realmente es muy importante el recuento que le da a las organizaciones, pues más herramientas para poder tener entornos seguros en el regreso a las oficinas y ver cómo podemos abordar algunas situaciones de trabajo en casa. Como lo hablamos al inicio, algunas de las personas pudieron anotar preguntas que surgieron a través de la charla y que me parece importante poderlas tocar en este momento. Seguramente no las podremos contestar todas, pero vamos a tratar de abordar las más importantes. Yo creo, Juan Manuel, que estas preguntas son para ti, que hacen referencia a temas de medidas de desinfección y demás. Aquí están preguntando que si son efectivas las cámaras de desinfección y los tapetes de desinfección. Bueno, si me corchan, pido la ayuda del viceministro. Bueno, de las cámaras de creo que lo desinfección. corchan. De las cámaras de desinfección hay varios elementos. Esto sí que fue un tema icónico. Las cámaras de desinfección consisten en la aplicación de sustancias químicas en forma de nebulizaciones. Es decir, esto implica que las personas que pasan las van a regar con químicos.
la gente empezó a verlas y dijo, yo quiero tener la oficina, quiero que tenga, porque eso limpia, porque eso limpia. Nosotros hicimos la investigación y no encontramos la evidencia, pero fue difícil contener este proceso y decir, nosotros nos paramos en la posición de que eso no funciona. ¿Y por qué no funciona? En la medida en que este líquido entra en contacto con ojos, con piel y con todo, puede generar otro tipo de problemas a las personas como alergias. Las personas lo compraron de manera masiva y de alguna manera, afortunadamente el ministerio ya salió más adelante con la normativa de decir, mire, es que no solo no ayudan porque no hay evidencia, sino que de alguna manera son contraproducentes para la salud de las personas. Este es un buen ejemplo para decir algo que es muy importante. Aquí se ha dado un mercado persa inmensamente grande de productos, pues obviamente buscando un beneficio comercial. Es muy importante que ustedes tengan conciencia realmente de lo que sirve. Este virus es un virus que se controla mayoritariamente con cultura. Hay algunos elementos que adquirir, pero por favor no salgan masivamente a comprar un curvo de cosas. Los tapetes tampoco encontramos evidencia. El tema de la limpieza de las llantas cuando entran en los parqueaderos, que lo estamos viendo en todas partes, tampoco hay evidencia. Les pongo el ejemplo de las llantas. El virus, cuando toca una superficie como el caucho, tiene un tiempo pequeño, tiene un tiempo determinado en desactivarse el mismo. Son como 2, 3 días, si mi memoria no me acaba. Pero suponiendo que haya suficiente virus en una llanta, esa llanta anduvo a 50 kilómetros por hora, la sociedad misma desactiva el virus. Cuando llega el virus, pues lo que llegó el virus en la llanta del carro y entró al parqueadero y que después, para que se genere contagio, pues la persona tiene que entrar en contacto vía oral con la llanta. Pues eso es bastante complejo. Uno entiende limpieza de llantas, por ejemplo, para un montallantas, que la persona está operando completamente y es muy probable que las manos se las lleve a la boca y esto le genere pues una contaminación, pero en una oficina la probabilidad de que a través de mi boca o de mis ojos llegue el virus porque tuve contacto con la llanta de un carro es bastante lejano. Todas estas medidas a veces son muy costosas, innecesarias, no hay evidencia y nos generan mayor congestión y nos generan mucho susto ver a toda esta gente como unos astronautas, pues esto nos genera tensión y nos entorpece el libre ingreso a la oficina y la reactivación. Gracias, Juan Manuel. Aquí hay otra pregunta que hace referencia a los elementos de protección personal. ¿Qué elementos de protección personal debo darle a mis empleados? Pregunta alguien. Digamos que el primero y el que ya por normatividad esté implementado y hay alguna evidencia al respecto, pues son los tapabocas. De alguna manera el uso de tapabocas debe ser una regla en términos generales. Hay ciertas secciones de la población que no aplica, pero pues no voy a entrar en ese detalle, pero en términos generales para una oficina aplica el tema de tapabocas. De ahí para adelante, digamos que viene un proceso de entendimiento en los diferentes puestos. Los guantes, por ejemplo, es un proceso en donde de alguna manera se utilizaron mucho y de la evidencia de la Organización Mundial de Salud salió con su comunicado donde dijo, no encuentro evidencia, se deben utilizar para proteger las manos de los diferentes químicos cuando, por ejemplo, una persona de limpieza hace aseo. Entonces, los guantes incluso son contraproducentes, porque la gente cree que por tener guantes el virus no se le pega. El virus se pega de igual manera tanto al guante como a la piel. Pero cuando la gente tiene guantes, se siente protegida, puede haber tocado algo que tiene virus y se toca la cara y genera más propensión a infectarse que si no tiene guantes. Deben utilizarse para protegerse de diferentes elementos químicos y para proteger cuando hay manipulación particular. Gracias, Juan Manuel. Yo creo que la siguiente pregunta es para el doctor González. ¿Qué probabilidades hay de rebrotes y cuáles pueden ser sus efectos? Muchas gracias. Pues mire, el mundo está aprendiendo de este virus. Hoy nosotros tenemos básicamente como 170 días de conocer el virus. Era un virus desconocido para la humanidad. En algunos lugares ha habido rebrotes, principalmente en China, está ahorita de moda el rebrote. Hubo algunos rebrotes en algunas zonas de Corea y se espera que esto sea, digamos, no un pico, sino como una M, y que las segundas picos y los terceros sean más suaves. Durante el próximo año vamos a estar sometidos a eso. Yo creo que no lo podemos desconocer, pero es evidente
que los segundos brotes vienen con menos intensidad que los primeros porque ya hay más personas con inmunidad. Entonces, pues debemos estar atentos a cómo se comporta en Colombia. Nosotros creemos que parte de los ejercicios de liderazgo importantes en estos días tienen que ver con vivir el día a día. Es decir, los líderes hoy no pueden asustarse por lo que ya vivió Italia hace 3 meses o por lo que nos va a pasar dentro de 5 meses. Hoy estamos empezando nuestro pico, estamos en una fase compleja y debemos tener la capacidad de actuar en el presente, pero pensando en el corto, mediano y largo plazo. De ahí la importancia de no escoger entre salud y economía, sino escoger las ambas y activar la economía, pero protegiendo la salud y la vida de las personas. Muchas gracias, doctor González. Hay una pregunta que hace referencia a cómo se debe manejar un caso sospechoso o positivo dentro de la empresa y si tenemos la obligación de reportarlo, ¿a quiénes? Yo creo también, doctor González, que esa pregunta no la puede contestar usted. Hombre, yo pensé que Juan Manuel le iba a contestar, pero con mucho gusto la Bueno, respondo yo. No, a ver, lo primero es, como les decía cuando estábamos hablando en la conferencia, generar los incentivos para que la gente lo pueda decir. Cuando tú dices, Lina, que no le vas a pagar a la gente, inmediatamente estás generando un incentivo para que la gente vaya a trabajar enfermo. Y yo creo que esa es responsabilidad nuestra. Ahora bien, cuando alguien dice que está enfermo o tiene un caso positivo o sospechoso, hay que mantener la calma. Eso es muy importante. Hemos visto gente muy angustiada. Entonces, una vez uno mantiene la calma, lo primero que hay que hacer es identificar la situación del caso sospechoso. Si ya es positivo, hay que entender si es positivo con una prueba de sangre o con una prueba molecular. Y si es positivo con una prueba molecular, pues debe aislarse y empezar a hacer lo que llamamos nosotros un árbol de contactos, es decir, saber con quién estuvo la persona positiva. La Organización Mundial de la Salud dice que se deben contar los últimos 4 días antes de los síntomas y el CDC, el Centro de Enfermedades, de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, dice que se deben contar los últimos 2 días de contactos antes de los síntomas. Entonces uno tiene que devolverse en el tiempo y mirar con quiénes estuvo, avisarle a esas personas. Y hay unas definiciones que con ustedes hemos venido trabajando sobre contactos, contactos estrechos, para ver a quiénes hay que hacerles prueba, a quiénes hay que aislar y cómo observar el tema. Entre tanto, y subyacente a todo lo demás o transversal a todo lo demás, se deben intensificar las medidas que dijo Juan Manuel de signos y temperatura, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico y limpieza y desinfección. muchas gracias, doctor González. Creo que nos da espacio para una última pregunta y esta se la quiero trasladar a Jean Paul, porque está relacionada con la operación de los edificios y es cómo sé si el edificio está cumpliendo con las medidas que se requieren para retornar de manera segura. Gracias, Lina. A ver, yo ¿qué les diría al respecto? Lo primero es saber que el edificio o la compañía que administra el edificio cuenta con un protocolo de bioseguridad en las zonas comunes y que ese protocolo fue revisado por la ARL. Aquí un aliado clave es la ARL, ¿no es cierto? De cierta manera la ARL le da una validación a ese protocolo y que el mismo fue registrado ante la secretaría correspondiente. Y también revisaría muy bien si las 13 medidas claves de las cuales nos habló Juan Manuel, pues están siendo aplicadas en el edificio. Yo creo que con esas 13 medidas uno puede tener un entendimiento de dónde está, en qué nivel está parado el administrador del edificio para estar seguros que estamos en un ambiente de bioseguridad. Bueno, muchísimas gracias, Jean Paul. Finalizada la ronda de preguntas y pues cumpliendo con los tiempos, señores panelistas, quiero darles gracias. Gracias por compartir su valioso conocimiento.
Yo estoy segura de que todos los aportes fueron realmente importantes y valiosos para los participantes, para tener más herramientas, para tener más información. Creo que en la medida en que estemos informados, vamos a poder actuar de manera responsable, pero sin pánico, con conciencia. ¿Alguno quisiera agregar algo antes de terminar? No, solo agradecerles a ustedes por este ejercicio que me parece increíble. Yo veo una cantidad de gente participando y esperemos que esto se traduzca y se llene por todos estos hogares de las personas que hoy oyeron esta charla. Muchas gracias, John Paul, por esto y a Lina, a ti por toda la organización y la preparación. De mi parte también muchas gracias. De verdad es gratificante ver este país vibrante queriendo iniciar otras actividades y vamos a ir adelante de este virus y será una buena historia para nuestros nietos. Muchas gracias. Dos consideraciones. La primera, veo que muchas personas nos están preguntando por la presentación, por el audio, a través de los canales de comunicación con todos nuestros grupos de interés. Claro que sí, se los haremos llegar aquí. La idea es, como lo hemos hablado, es compartir conocimiento. Mil gracias al viceministro, mil gracias a Juan Manuel. Muy interesantes las reflexiones. Y tal vez me llevo como conclusión de este conversatorio que no hay que escoger entre la economía y la salud, hay que escoger las ambas, pero hay que hacerlo de una manera responsable. Y es muy emocionante ver a tanta gente sintonizada y conectada con este tema. Aquí todos estamos aprendiendo y este es un paso en ese aprendizaje colectivo. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, a todos nuestros participantes, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia. Esperamos haya sido de su total interés y esperamos encontrarlos en una próxima oportunidad. Un feliz día para todos.